Televidentes, Cali, que todos los martes analiza temas de ciudad, temas de región y temas de país, temas contundentes que nos permiten conocer la dinámica de lo público, entender qué significa lo público y cuáles son los aportes que lo público tiene o debe aportar al desarrollo de las ciudades, de las comunidades, de las ciudades capitales como la ciudad de Santiago de Cali. Ese es el objetivo de este programa, que tiene la labor de permitir conocer lo que se está viviendo y lo que se está desarrollando específicamente en la ciudad de Santiago de Cali. Vale la pena recordar que es el tema en el cual nos vamos a mover. La semana pasada, exactamente hace 8 días, la empresa que por muchos años había estado en la ciudad de Cali, de las pocas que quedaban en la ciudad de Cali, el departamento capital del departamento del Valle del Cauca, que era Chicles Adams, que hacía muy poco la había tomado una multinacional y que la semana pasada pues, cerró sus actividades, su producción, dejando más de 500 personas de manera directa, trabajadores directos, sin tener pues, un referente claro de cuántos son los puestos de trabajo indirectos que se ven afectados. Situación pues que golpea duramente una ciudad como Santiago de Cali. Cuando digo duramente es que una ciudad golpeada por el desempleo, golpeada por la informalidad laboral y golpeada por la falta de proyectos sociales que permitan mitigar impactos como los que estamos viendo. Estamos hablando de Chicles Adams, pero un año atrás, una empresa de muchos años también en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, cerró su producción, era Bayer, la del Alka-Seltzer, la de la aspirina, también cerró y un número importante de trabajadores se quedaron sin sus puestos de trabajo. Y hace 2 años atrás, y que Michelin, la empresa francesa, que también por muchos años estuvo en Cali, también cerró su planta en Cali, su planta en Cundinamarca, y dejaron un número pues, de trabajadores sin el sustento. Una situación crítica que viene afectando pues a la ciudad, que viene afectando al país, pero lo que más nos preocupa es la calidad de vida de los trabajadores y la posibilidad de reintegrarse a actividades laborales, muchos de ellos, en el caso de Chicles Adams, con 20 y 30 años de labores, personas de entre 45 y 50 años. Pues bien, es el tema que queremos desarrollar y donde tendremos contactos con muchos invitados, actores importantes en este tema, pero también al lado mío, en nuestra mesa de trabajo, me acompaña hoy Alfredo Mondragón, estudiante del SENA y egresado del SENA, que hace parte de ese grupo de trabajadores que quieren hacer visible las cosas que suceden alrededor de lo público y lo que afecta laboralmente a los estudiantes, a los trabajadores y a los estudiantes de la ciudad de Santiago de Cali. Alfredo, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Estudiante de Univalle y egresado del SENA. ¿Y lo dije? Dijo al contrario. Estudiante que permanecía como estudiante en el SENA. Egresado del SENA, estudiante actualmente de Univalle. Estudiante de la Universidad del Valle. Alfredo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, le hemos querido invitar porque usted ha estado muy de cerca de estas acciones y esos movimientos laborales para conocer lo que está pasando en la ciudad de Cali, y no solamente en Cali, sino en todo el país, cuando las decisiones de estas multinacionales de irse afectan e impactan a las ciudades, pero que también llama la atención las decisiones del Ministerio de Trabajo que permiten de que estas organizaciones tomen estas decisiones y se vayan afectando la calidad del trabajo y la generación de puestos de trabajo. Bueno, de hecho recientemente también, actualmente no he estado, por lo menos de los actos solidarios que tradicionalmente llevamos haciendo durante mucho tiempo, pues quienes hemos participado en la defensa del SENA, y por ser el SENA la característica de la población que casi siempre va a cubrir la oferta o la demanda laboral. Y aunque no he estado propiamente en estos días en lo de Chicles Adams, sí también estoy recordando
la solidaridad que dimos, por lo menos estuvimos atentos hace algún tiempo, hace 2 años más, a los trabajadores de Palmolive, ¿no? Que también recuerden que le entregaron, no sacaron la producción de Cali, pero le vendieron a una multinacional, a Unilever, pero de todas maneras hicieron barrido de personal, de planta de personal. Creo que es bien preocupante que o por la vía de que sacan o salen de tener su punto de producción en la ciudad de Cali o en Colombia, también hay otras formas finalmente de entregarle la producción a otras empresas, pero siguen avanzando las políticas de desfavorecer casi siempre los intereses de los trabajadores. Bueno, en eso es que hemos estado también tratando de acompañarnos. Muy bien, 489-8356, 489-8356, nuestra línea telefónica habilitada que permite que nuestros televidentes interactúen con nosotros y nos ayuden a analizar y sienten ustedes su precedente frente a estas acciones. Quiero invitarlo a Alfredo y a los televidentes que recordemos un poco un hecho importante que dejó un número alto de trabajadores sin sus puestos laborales. La manera como Michelin también de la noche a la mañana cerró sus puertas y dejó un número importante de trabajadores. Pero lo interesante es recordar las características que tenía la ciudad de Santiago de Cali con las diferentes rutas que recorrían los barrios sur, norte, oriente, occidente, recogiendo los trabajadores de un sinnúmero de empresas que se habían arraigado en la capital del Valle del Cauca y que generaban empleo. Hoy Chicles Adán es, yo creo que de las últimas que se mantienen, pero quiero que recordemos ese hecho trascendental cuando Michelin cerró las puertas a la producción de llantas en Cali y dejó un número importante de trabajadores. Recordemos ese hecho. Las grandes empresas llegaron a Cali en los años 40, asentándose en la carrera primera, la calle Octava, el barrio San Nicolás y el sector de Jumbo, lo que llevó a denominar a Cali como la ciudad industrial de Colombia. En los años 40, ese sector industrializador protegió la industria. ¿La protegió de qué manera? Arancelariamente, con transformaciones de crédito bancario, con aranceles bajos y una serie de ayudas. Y además, por ejemplo, en el caso de Michelin, en esa época Croydon, Cali empezaba a llenarse de vehículos y no existían llantas. Y luego viene la guerra. Y entonces se acaban las llantas y había una demanda de llantas. Y entonces en ese marco de proteccionismo se crea la empresa. En 1990 el trabajo se vio golpeado con la frase "Bienvenidos al futuro", que no fue más que la apertura económica que llevó a la industria nacional a despojarse de miles de empleos para recibir millones de toneladas de mercancías del Oriente y abrirle la puerta al capital extranjero. El proceso de industrialización y de apoyo a la industria, esa protección de la industria se acaba con la apertura, en los años 80, ¿no? La apertura comercial y luego con los TLCs. La flexibilización laboral y la tercerización del trabajo por parte de las multinacionales han hecho que el trabajo digno con garantías laborales sea cada día más escaso, dejando como resultado masacres laborales. Las industrias para sostenerse tienen que bajar costos y la manera de bajar costos es afectar salarios. Y la manera de afectar salarios es la flexibilización laboral. Entonces, la manera de sostenerse es afectando el sector laboral. Hoy, más de 13 tratados de libre comercio colocan a Colombia en desventaja frente a otros países, ya que su industria es muy frágil para competir, lo que genera una estampida de productos de consumo que desplazan y hacen aún más precario el poco trabajo que queda en la ciudad. Para competir, entonces, no pueden tener una planta fija, ¿no? Tienen que flexibilizar el sistema laboral y entonces a veces cuando no quiebran de verdad hacen el amago de quebrar para poder cambiar las relaciones laborales y hacer competitiva por vía salarios a las empresas.
El 16% es la cifra del Estado que determina la crisis del trabajo en Cali. De esas grandes empresas como Everready, Celanese, Sidelpa, Chicles Adams, entre otros, solo queda el recuerdo de las épocas de industria en Cali. Hoy más de 1.000 trabajadores han sido despedidos de Michelin como una manifestación del impacto de la globalización, la flexibilización laboral y la competencia de mercado, dejando rezagada una ciudad que no se preparó para ser competitiva. Y ahora como lo que les interesa es un modelo que el motor sea la economía de exportación, entonces para competir hay que bajar costos, en el exterior hay que bajar costos, contrario a lo que existía en el modelo anterior, de la industrialización sustitutiva, donde el aumento de salarial aumentaba demanda, y entonces porque se centra en el mercado interno. Ahora el modelo se centra en el mercado externo. Entonces, si se centra en el mercado externo hay que bajar salarios, reducir relativamente los salarios. Hoy el gobierno le abre la puerta a las multinacionales de la minería y de los servicios financieros, los cuales generan pocas oportunidades laborales, pero sí grandes utilidades a las empresas, dejando un sabor amargo a los que esperan un futuro mejor laboral a las nuevas generaciones. Pues como va la cosa, sería introducir más productos chinos, más productos chinos acá. Existe la ventaja es que convertir esto en una despensa de alimentos para exportar. Había que cambiar la estructura agraria para producir alimentos de exportación, porque allá los chinos y japoneses necesitan alimentos, ¿no? Pero como va la cosa es traer más baratijas para quebrar las fábricas de zapatos. De esa manera, Alfredo, se fue Michelin de la ciudad de Cali. La lectura que usted le hace, la lectura que le hacen, digamos, desde las organizaciones estudiantiles a este tipo de hechos, donde se deja de producir, se deja la industrialización y nos convertimos en un país sencillamente de servicios. O sea, traemos mercancía para vender mercancías. Bueno, si se meten en estos momentos a la página del Consejo Privado de la Competitividad, encuentran un rótulo principal en la página que nos invita como si fuera un gran logro, siendo Colombia es logística, ¿ya? Y es casi que una tragedia, pero lo confiesan como si fuera un gran logro, dejándole al país, digamos, una cantidad de actividades o unos énfasis de poco valor agregado y que de paso no requieren procesos de calificación complejas, ¿ya? Lo está diciendo el presidente de la ANDI, está diciendo que ahora sí ven como problema el efecto de la enfermedad holandesa por dedicar el país durante todos estos años básicamente a la producción de commodities, ¿ya? Venta de carbón, venta de petróleo, y ahora sí dice que le preocupa el tema de la enfermedad holandesa por la situación de lo que significó esa actividad, pero es una especie como de confesión que no ruboriza a ninguno de estos sectores, que le permiten al presidente Santos, con todo el aparato que nos tuvo hace 4 años de la locomotora, y que la locomotora minera era, mejor dicho, minera energética, ¿no? Sí, la locomotora minera era energética la solución a los problemas del país. Exactamente, y hoy con tranquilidad nos dicen que no es eso, ¿ya? Y los mismos sectores empresariales que no decían nada y no que contribuyeron a una reforma tributaria, que de paso no es tan cierto como dicen, que les ocasionó mayores dificultades, o como diríamos en otros sentidos, impuestos o imposiciones tributarias que le impidan competir, sino que fue una reforma tributaria básicamente para afectar la financiación del ICF, del SENA, y afectar principalmente a la clase media, es decir, toda una lógica tributaria regresiva en la lógica de democracia, es decir, dándole más posibilidad a los que más tienen, disminuyendo los impuestos, y a la gente que tiene menos ingreso o que su ingreso es básicamente un salario, terminan afectándole y sustentando el fisco nacional desde ahí. Saludamos a Jesús Ernesto, que está con nosotros en la línea. Jesús Ernesto, que es el presidente de Sintraime.
Sindicato de las Empresas de los Lácteos. Jesús, buenas noches. Jesús, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches. Bueno, hemos perdido el contacto con nuestro invitado. Mientras retomamos esa llamada, nos vamos a ir unos mensajes institucionales para tratar de recobrar el contacto con nuestros invitados y empezar a contar qué ha pasado en la ciudad de Cali con esta otra masacre laboral que se presenta a poco menos de 2 años de que Michelin cerrara las puertas. Estamos en el tester que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia, profesionales en productos de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Hace más de 15 años se gestó en la Universidad del Valle una idea. un proyecto, una iniciativa. Llevar una televisión educativa y cultural a toda la región. Televisión alternativa, diferente. Y desde entonces no hemos parado. Todos los días, Cada momento. Pensamos cómo desarrollar contenidos programas, series, para que usted tenga una televisión de calidad en su hogar. Deportes, música, cultura, noticias. hacen parte de nuestro canal. Llegamos a su televisor impactando con contenidos distintos. Aquí no hay violencia. Aquí no hay discriminación. Nuestra programación está dedicada a la ciudad, a sus hijos, A usted, Usted que nos da las fuerzas de seguir adelante. gestionando, produciendo, Organizando. marcamos la diferencia. Entretenimiento. Cultura y educación. En un solo canal. Una sola programación. Somos el canal de la ciudad de Cali. El canal universitario. El canal de la Universidad del Valle. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy analizando el tema de las multinacionales frente al reto laboral que le dan a los colombianos. Decisiones pues amparadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo ve, Alfredo, esas decisiones, que el Ministerio avale el despido masivo en una ciudad que genera un desempleo tan alto como Santiago de Cali? Primero decir que no me generaría ningún tipo de sorpresa. Históricamente los trabajadores han tenido un Ministerio del Trabajo que no defiende a los trabajadores, sino que se pone a disposición de quien quiere afectar a los trabajadores. ¿Usted cuándo ha visto el Ministerio del Trabajo defendiendo el ingreso, el incremento laboral anual de los trabajadores? Nunca. ¿Quién es el ministro? Un infortunadamente luchador social, Garzón, ya... Lucho Garzón. Lucho Garzón, que antes le parecía importante defender a los trabajadores, pero cuando decidió que los traicionaba, ahí sí se vuelve muy importante y los llevan a los ministerios. El hoy candidato a la alcaldía de Santiago de Cali por uno de los grupos políticos, vicepresidente de la República, ¿fue también dirigente sindical? No, y además de todo eso fue defensor de Uribe y fue a Ginebra a decirle a
a la opinión internacional en la OIT que Uribe era el gran referente defensor de los derechos humanos en Colombia. O sea, Angelino Garzón, bueno, yo también soy garzón, pero hago parte de esa versión de los garzones que no están ni siquiera interesados en coincidir con las políticas nacionales. Es imposible, o sea, lo que están diciendo hoy, lo está diciendo el presidente de la ANDI, no lo puede negar. Pero lo que nos propone es que hay que darle garantías a la inversión y al funcionamiento. ¿Y cuáles son las garantías? Disminuir seguir disminuyendo los salarios a los trabajadores. Está con nosotros la concejal Patricia Molina a través de la línea telefónica. Concejal, buenas noches, bienvenida al Tester que media lo público. Muy buenas noches, Alexander, y a todos los demás compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, Patricia, muy amable. Patricia, su concepto frente al hecho sucedido la semana pasada con la empresa Chicles Adams, que dejó ese número inmensamente grande, una masacre laboral en Santiago de Cali. Pues la verdad, mira, eso es un escenario que ha sido generado por los tratados de libre comercio y que la verdad es supremamente lamentable que se acaben, digamos, empleos con estabilidad laboral, los que ya muy poco existen en Cali, ¿cierto? Y que quede mucha más gente en la calle. Hoy el DANE reporta como si el índice de desempleo fuera muy bajo, dicen que el 14%, que además es altísimo pues a nivel mundial, pero lo presentan así. Sin embargo, el verdadero índice de desempleo en la ciudad de Cali es de cerca del 70%, porque hay un 55% que es manejado como si fueran empleados por cuenta propia y simplemente son los del rebusque. Hoy, cada día entonces se suman más personas a la calle que pierden sus empleos estables en unas empresas como esta, por ejemplo, que prefiere, para llenar más sus arcas, traer, importar de otros países donde utilizan maquilas, o tal vez poner una maquila en Cali, donde la mano de obra sea mano de obra totalmente flexibilizada y sin ninguna garantía como con los trabajadores. Entonces es de verdad lamentable lo que irá pasando, porque los gobiernos, esto es propiciado por políticas gubernamentales, y a ellos poco les importa lo que le pase a los ciudadanos. El que queden esta cantidad de trabajadores en la calle afectan no solamente a ellos y su familia, sino a toda la ciudad, a todo el país, porque un trabajador con empleo estable, con un salario digno, lo que hace es circular dinero y generar un fortalecimiento de la economía interna, porque su dinero circula y puede pagarle los servicios a otros establecimientos, comprar la comida, etcétera, etcétera, paga el arriendo, etcétera. Entonces el dinero circula y tenemos una afectación ya no solamente a ellos, sino a todos los que dependen de ese recurso. Patricia, concejal, decisiones de esas multinacionales que afectan pues a la ciudad, pero como política de choque, ¿qué está preparando el señor alcalde? ¿Qué conoce usted? ¿Cómo va a intervenir la alcaldía en una acción social para estas familias que se quedaron sin su sustento? La verdad, yo creo que la alcaldía realmente es muy poco lo que le interesa hacer. Ustedes saben que la alcaldía de Rodrigo Guerrero, pues él hace parte de una élite empresarial, precisamente que es de los que está impulsando los tratados de libre comercio, y está impulsando toda una serie de políticas en la ciudad. Además, los recursos de todos nosotros, invertirlos solamente en el fortalecimiento de ese pequeño grupo empresarial para fortalecerse en el mismo tratado de libre comercio. Entonces, a ellos poco les importa. Mire, ¿qué han dicho ellos? Para callar, digamos, todo lo de denuncia que hacen los compañeros de Mondelez que quedan en la calle, los compañeros de Chicles Adams, que además son la única planta en todo el país. Resulta que el domingo usted ve el titular de prensa de primera página diciendo que a Cali han llegado 40 empresas en 5 años y que entonces esas empresas han invertido no sé cuántos millones de dólares, pero no son capaces de decir que esas empresas no generan ni una mínima parte de los empleos que se han ido perdiendo día a día, y que los pocos empleos, entre comillas, que generan no son empleos de calidad. Hoy el presidente de la República dice, Alfredo, le comparto con mucha emotividad la bienvenida de la Mercedes-Benz, que generará 200 empleos en la capital de la República. ¿Empleos para mano de obra o empleo para comercializar? ¿Qué será lo que propone o lo que trae Mercedes-Benz a Colombia, concejal? Pues yo creo que en el marco del modelo económico que tenemos, vuelvo y repito, que es el del Tratado de Libre Comercio, que todas firman indiscriminadamente. Mira, hasta la propia Andy en estos días estaba
poniéndole unos peritos al Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Yo lo que creo es que aquí lo único que se va a impulsar es el comercio y los servicios, nada más. Usted ve en Cali, por ejemplo, y lo mismo está pasando en Bogotá, simplemente mientras se pierden empleos estables de las empresas automotrices que existen en Bogotá, que son fuertes, llegan otro tipo de empresas que traen solamente a comercializar. Entonces, nosotros vemos además que no existe ninguna posibilidad de que un gobierno como el de Santos, igual como fue el de Uribe, vayan a echar para atrás este tema de los tratados de libre comercio. Esto le toca a la ciudadanía a salir, a manifestarse, a lograr con la lucha, con la movilización social, lograr que echemos para atrás todo ese tipo de políticas y que elijamos, pues, por lo menos gobernantes que estén a favor de la clase popular. Finalmente, concejal, ¿qué futuro le espera a una ciudad como Santiago de Cali con situaciones reales como la que estamos viviendo hoy en el tema de la generación de empleo? No, yo creo que es un panorama bastante crítico, cada día está peor. Usted sabe que cuando hay hambre, cuando no hay empleo, cuando no hay forma de ganarse la vida, tener, digamos, lo mínimo de subsistencia, lo que encontramos es mayor delincuencia, descomposición social, bueno, todo lo que usted ya sabe, y yo creo que el panorama es bastante desesperanzador, a menos de que sea la ciudadanía la verdad que tome conciencia de que tiene que salir a defender su presente, su futuro, a defender sus derechos, los de sus hijos. Yo no sé, o sea, nosotros los que trabajamos en este propósito tenemos la esperanza de que la conciencia, que la gente se concientice, que la conciencia vaya avanzando y que la gente sea capaz de mirar y entender políticamente cuál debe ser su opción, entender qué debe saber de política, porque la política es la que genera esto. La política que nos implementan, que nos imponen, es la que genera ese tipo de situaciones. Concejal, mil gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, Alex, y a todos los demás compañeros. Buenas noches. Muy bien. Y de una vez voy a pedirle a nuestro productor que nos permita conocer lo que piensan, lo que vieron, lo que vivieron los trabajadores de Chicles Adams la semana pasada, cuando se dio a conocer esta difícil situación, esta masacre laboral en Santiago de Cali. Se completó una semana del cierre de la planta multinacional Mondelez, que operaba Chicles Adams, dejando a más de 500 trabajadores sin empleo. Esto ha sido muy duro para todos nosotros porque de nuestro trabajo dependen muchas familias, no solamente puede ser nuestros esposos, los hijos, sino nuestros padres también, que uno les colabora. Eso ha sido tenaz para nosotros. Indiferencia absoluta, prácticamente nos están dejando en la calle sin ninguna respuesta a nuestra problemática. La multinacional Mondelez decidió cancelar los contratos a estos trabajadores entre operarios y personal administrativo. Lastimosamente, pues en contubernio con el Ministerio de Trabajo, estos empresarios le han solicitado al Ministerio Regional que les posibilite y les dé las facilidades de liquidar los contratos de los trabajadores que existen en la empresa. A las afueras de la planta continúan trabajadores pertenecientes al sindicato, quienes manifiestan no haber sido notificados del despido. Fue de una manera injusta y poco ético, porque nosotros como sindicato nos estuvimos pronunciando ante ellos, les estuvimos preguntando qué estaba pasando y no, nos decían que no, que todo estaba bien. Entonces apareció en la cartelera que el día martes hay un outdoor que llamaban ellos para capacitarnos o algo así, y llegamos esta mañana y nos encontramos con la noticia de que la empresa no iba más. El cierre de esta planta agudiza aún más la pobreza y profundizará el desempleo en la ciudad, afectando hoy por falta de políticas sociales de parte de la alcaldía Rodrigo Guerrero y del gobierno nacional. La realidad de los trabajadores, pues, de la antigua planta de Chicles Adams, que ya no va a estar más en la ciudad de Santiago de Cali. Recogíamos esa información para permitirles a ustedes conocer la magnitud. Pero los televidentes tienen la participación, por eso saludamos a nuestros televidentes. Muy buenas noches, bienvenido al Tester, que medio lo público. Muchas gracias, Ale, nuevamente compartiendo con ustedes esta noche. Regálenos su nombre, por favor. Luis Felipe Brión, el gerente de la empresa regional de innovación, para darte algunos visos de varias cosas. Primero, la concejal muy querida y representando dizque a la sociedad, tenemos que entender que están en campaña para decir que hay que salir a las masas, a la calle,
cuando los administradores públicos son los primeros responsables de estas situaciones. En todas partes del mundo se están haciendo tratados. El problema no son los tratados, ni siquiera la manera, ni los países chiquitos o grandes. Es la forma en que nosotros, los administradores, los políticos y el pueblo en sí, se organicen para saber de qué manera podemos hacerlo sin que se perjudique la sociedad, en primer lugar. El segundo punto podría ser, yo que trabajé en varias multinacionales, Warner Lambert, Park Davis, Chicles Adams, en Nestlé, y fui empleado desde joven, puedo decirte que el proceso es necesario dejar y traer empresas multinacionales para que en primer lugar las compañías nacionales absorban tecnología, los empleados conocimiento y todo sea importante de tal manera que la sociedad se desarrolle. El problema no es de ellas cuando de pronto se tengan que ir porque no es rentable. En todo el mundo hay cambios y ellos tienen que ir hacia donde están los cambios que les beneficien. El problema siguen siendo nuestros administradores públicos que no tienen la capacidad para visionar un poquito más hacia adelante, que en cualquier parte hay un cambio, hay que estar llamando, hay que estar visitando otros países, hay que invitar, hay que hacer ciudades hermanas en Asia, en Europa, para que se sigan montando empresas. Cali está dejando que se vayan las multinacionales que traen lo que yo ya te dije, pero no está ningún alcalde, ningún gobernador trayendo, ni visitando, ni mandando a que puedan traer tecnología, empresas grandes para que eso vuelva a resarcir nuestra ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se muere una parte y la otra, no tenemos una fusión con lo privado porque nos mantenemos en pugna con ellos para que cuando falle esto, los privados tomen la forma, porque ellos tienen la capacidad de tener menos intereses económicos quizás que una gran empresa multinacional extranjera y puedan competir y generar aquí otro proyecto para que puedan salir a exportar. Entonces, ni raja ni presta el hacha. Cuando se van estas empresas dejan un hambre y una situación muy complicada y nadie ocupa ese lugar, ni extranjero ni regional, porque no hay administrativamente alguien que diga les vamos a dar unas ventajas, unos beneficios. Y si usted es colombiano y ayuda y lleva más, no se cumple. Entonces, hay una cantidad de situaciones todas que son enmarcadas dentro de nuestros administradores. No son situaciones que salen de la nada. Esto está pasando tanto en Tailandia como en Estados Unidos como aquí. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Alex. Muy amable, Luis Felipe, muchas gracias por estar en sintonía. La posición de los televidentes, Alfredo, hoy el televidente habla de la participación del privado, pero conocemos esas alianzas público-privadas, en este caso el Estado, ¿cómo debería de actuar frente a esta realidad? Yo creo que hay demasiados ejemplos para demostrar que, bueno, primero, ojalá todos los candidatos estuvieran hoy opinando sobre el tema. Yo quisiera saber todos los candidatos a la alcaldía qué dicen. Algunos creo que les renta más electoralmente quedarse callados frente a la realidad laboral, porque mientras le pueden prometer a la gente cualquier tipo de migaja teniendo una alcaldía, se quedan callados de lo que implican las políticas de libre comercio en el impacto en Cali. Yo lo que digo es, Luis Felipe, se llama el televidente, Luis Felipe, lo dicen los mismos indicadores del gobierno. Le cuesta 34.5% más adquirir bienes de capital a un productor nacional que a un extranjero. Es decir, ¿cómo va a competir? Es decir, absorben tecnología los industriales nacionales, teniendo aquí entonces el predominio de estas empresas extranjeras. Yo no estoy diciendo de que haya que sacar a las multinacionales, lo que estamos diciendo efectivamente es, hoy una multinacional que duró durante muchos años en la ciudad, se va, deja en la calle a cientos de trabajadores, pero se sigue quedando con el mercado. Como decía, las empresas extranjeras es normal que se queden con nuestro mercado, la gente va a seguir con un chicle en la boca de Adams, ¿ya? Va a seguir comiendo un bubalú y los padres van a sentirse muy afectuosos con sus hijos llevándole un bubalú, pues no sé, eso lo producen, eran aquí en Cali, en Chicles Adams. Se lo van a seguir dando, Felipe, pero ya no producido aquí en Cali, no producido en México, ¿ya? Concreto. Entonces lo que uno dice es, ¿cuál fue la transferencia tecnológica efectivamente que dejaron? Porque lo que es concreto son
Tienen tantas habilidades que les garantizan que se vayan y les siguen garantizando el mercado. Yo creo que deberían haber políticas económicas que garanticen que nuestros mercados, de una u otra manera, también los protegemos siempre y cuando queden circuitos económicos que beneficien a los trabajadores en la región. Usted mencionaba hace un momento el tema del plan de la reforma tributaria que generó el presidente Santos el año pasado. Esa reforma tributaria buscaba fortalecer qué y debilitar qué, Alfredo. La reforma, bueno, lo que pasa es que yo hablaba principalmente de la reforma tributaria del año 2012, que con tanto ahínco estuvimos varios del SENA enfrentando no solamente dando explicación a la gente, sino tratando de tener la fuerza, y la fuerza civilista, democrática, callejera, pues, que han visto durante tantos años en el SENA. ¿Qué hizo finalmente? Están diciendo que uno de los grandes atropellos contra el sector empresarial es el impuesto a la renta, cuando el gobierno de Santos disminuyó el impuesto a la renta del 33% al 25%, para hacer un ejercicio que hace rato lo hemos dicho, armonización del sistema tributario, pero armonizado a las lógicas de Estados Unidos. Disminuyeron en más de 8 billones de pesos las tributaciones que tenían que dar las grandes compañías. Slim, por lo menos, que nos quiere quedar con Encali, ¿ya?, que el señor Guerrero le termina entregando funciones de Encali a su competencia, que la dirige Slim, pues a Slim le disminuyeron por cientos de miles los impuestos. ¿Ya pagó lo de Bogotá? ¿Ya? No, le están dando el premio, es que además de que no pague en Bogotá, le quieran dar el premio de que termine promocionando los servicios de Encali. Imagínate, Los a un competidor... 160.000 millones que le debe la ETB, ¿ya los pagó? No los ha pagado hasta ahora, bueno, yo no sé, hasta hace 2 días que yo les escuchaba la denuncia de Maja Sintra en Cali, no habían pagado y difícilmente lo van a pagar, pero tal vez Guerrero y el actual gerente en Cali sí le pretenden entregar esto, un extranjero le pretende entregar los servicios. Yo quiero dar una predicción, Luis Eduardo, creo que llamó, Luis Felipe, el televidente. Yo creo que una importancia es cómo tenemos debates democráticos sobre este tema, porque Luis Felipe y demás televidentes, los reportes de la ANIF, ni siquiera es una organización del movimiento estudiantil, ni sindical, ni de ningún partido de oposición. La ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, dice que en el 2005 la participación, en el empleo total, la participación del sector industrial era del 23%. No nos vamos a llenar de cifras, pero yo creo que son muy dicientes. ¿Sabe cuál es la participación hoy en el mercado total laboral, la participación del sector industrial? Del 13%. Lo que venimos es la aplicación de todas unas políticas de libre comercio, ¿ya?, que lo que han significado es lo que siempre se ha dicho, lo que va a significar es el desastre del aparato industrial. Eso lo han dicho unos pocos, es verdad, pero se han dedicado a decirlo y muchos sectores empresariales y medios de comunicación a ocultarlo. Esta es la realidad que tenemos de políticas librecambistas que siempre afectan al país. Nuestra línea telefónica 489-8356 y está con nosotros un televidente. Televidente, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, lo escuchamos. El nombre mío es Iván Salcedo. Lo escuchamos, señor Salcedo. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de participar en un foro que se llamaba Gobierno Local y Participación Ciudadana, que se llevó a cabo en la Universidad del Valle, y allí tuve la oportunidad de conocer un poquito sobre el tema de las empresas y lo de el Tratado de Libre Comercio, y yo pienso que lo que está pasando con Chicle Hans y que pasó con muchas empresas que se han acabado aquí en Cali, en el Valle del Cauca y en Colombia, ha sido un problema básicamente de planeación, porque yo pienso que mientras no haya planeación y mientras uno piense que el problema tiene que esperar hasta que sea una cosa grave para comenzar a resolver el problema, entonces ahí no hay nada. Es como cuando una persona tiene una llaguita pequeñita y entonces no le pone cuidado a eso, sino que espera hasta que se ponga más grave, y entonces ahí cuando vaya donde el médico ya no hay nada que hacer y ya el paciente está para morirse. Entonces, mientras que los problemas no tengan una planeación de decir, bueno, vamos a diseñar una ciudad para 15, 20 o 30 años, sino que hacemos unas calles pensando que nunca la ciudad va a tener más carros, y así pasa con todos los temas. Entonces yo pienso que nunca pensaron en que se iba a venir el Tratado de Libre Comercio, y la gente no tomó medidas para enfrentarse al Tratado de Libre Comercio
y salir ganando, sino que la mayoría de la gente que se enfrenta al Tratado de Libre Comercio generalmente sale perdiendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a unos mensajes institucionales y al regreso estaremos conociendo en Entre Cifras quién es la empresa que hoy despide a este número importante de trabajadores caleños. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia, profesionales en productos de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Hace más de 15 años Se gestó en la Universidad del Valle una idea. un proyecto, una iniciativa. Llevar una televisión educativa y cultural a toda la región. Televisión alternativa, diferente. Y desde entonces no hemos parado. Todos los días, cada momento, Pensamos cómo desarrollar contenidos. programas, series, para que usted tenga una televisión de calidad en su hogar. Deportes, música, cultura, noticias. hacen parte de nuestro canal. Llegamos a su televisor impactando con contenidos distintos. Aquí no hay violencia. Aquí no hay discriminación. Nuestra programación está dedicada a la ciudad, a sus hijos, A usted, Usted que nos da las fuerzas de seguir adelante. gestionando, produciendo, Organizando. marcamos la diferencia Entretenimiento, cultura y educación. en un solo canal. Una sola programación. Somos el canal de la ciudad de Cali, el canal universitario. El canal de la Universidad del Valle. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Muy bien, entre líneas nuestra sección nos va a permitir conocer cuáles son las características de esta empresa que estaba a cargo del manejo de chicles Adán y cuál es el impacto laboral que deja en la ciudad de Santiago de Cali. Veamos el informe que ha hecho Lady López para el Tester que me dieron público. Mondelez International Inc. es una multinacional estadounidense con presencia en 165 países alrededor del mundo, dedicada a la industria de la confitería, alimentación y bebidas. En el 2012, Mondelez International entra al mercado colombiano tras la compra de Carbury Adams, una empresa que funciona desde hace 50 años en la capital del Valle del Cauca, donde comercializa 14 marcas, entre las que se encuentra Oreo, Motitas, Sparkies, Halls, Chicles Adams, Trident Serbs y Club Social, entre otras. Sin embargo, el 19 de mayo la firma anunció el cierre de la planta de producción ubicada en el barrio Calima, desde donde históricamente han abastecido el mercado del país y otras naciones del sur del continente, dejando sin trabajo a más de 500 familias. La empresa anunció el cierre argumentando problemas de regazo tecnológico y caída en el volumen de producción. Según la firma, en la actualidad la empresa solo produce el 56% de su capacidad total. Según el informe de la Superintendencia de Sociedades, la empresa en el 2013 reportó ventas de 362.529 millones, mientras que en el 2014 sus ventas fueron de 419.669 millones.
No obstante, la empresa reportó pérdidas por 30.703 millones de pesos. Los permisos para la terminación de los contratos individuales ya fueron solicitados al Ministerio de Trabajo, pero la decisión ya fue tomada, por la cual se le ofreció a los trabajadores un plan de retiro voluntario e indemnizaciones. Los trabajadores consideran de injustas las ofertas presentadas, pues llevan entre 10 y 30 años trabajando para la empresa y esto los dejaría sin la posibilidad de un nuevo trabajo y una jubilación. Lo sucedido con la multinacional Mondelez es una historia que se repite, pues en otras ocasiones diferentes multinacionales como Bayer e Collantas Michelin han cerrado sus fábricas dejando sin empleo a millones de trabajadores, pero han seguido su distribución dentro del país, lo que les garantiza seguir teniéndonos como consumidores. Alfredo, cifras concretas. Ventas 469.000 millones de pesos, pero dice que genera pérdidas de 39.000 millones de pesos. Una empresa de estas, sus utilidades deben de estar alrededor del 15 al 20%. O sea que usted rápidamente en la matemática sin calculadora podría decir que... No, lo normal que pasa en estas empresas, además que actúa en 165 países, es que no le está dando el margen de ganancia que esperan. Una cosa es que usted venda, además eso no es como a los campesinos que les costaba 500 pesos producir la papa y les tocaba que venderla a 400, eso no les pasa a ellos. No. Los campesinos están reclamando porque les garantizaron precio de sustentación. Además su planta solamente estaba ejecutando el 50% de la producción. Claro, o sea, a ellos no les pasa lo de los campesinos colombianos, los campesinos colombianos sí les está pasando de que a ellos les costaba más la producción que lo que finalmente vendían. Acuerden que les salía más rentable a algunos productores de leche hace tiempos en el paro botar la leche, ¿por qué? Para no saturar el mercado, y la gente lo veía como una condena. Claro, es terrible, pero una realidad de quiebra. A estas empresas, ¿qué es lo que le generan? Que no les está dando la tasa de ganancia, entonces colocan como pérdidas, pero realmente lo que les está haciendo es la tasa de ganancia, y para aumentar la tasa de ganancia normalmente terminan tomando determinaciones, acaparan ciertos mercados o efectivamente disminuyen costos, y en este caso los costos eran en la planta de aquí, le va a salir más fácil producir en la situación tan precaria laboral que está en México. Para concluir, Alfredo, los próximos 30 segundos, situación real entonces de este tratamiento que le dan las multinacionales a los trabajadores, no solamente en Cali, sino en el territorio nacional. Primero no hay que echarle la culpa en el sentido de creer de que aquí estamos jodidos porque hayan multinacionales. No, yo creo que las multinacionales debemos atraerlas, pero que atraerlas no signifique precarizar las condiciones de los trabajadores y precarizar las condiciones de funcionamiento de los propios productores nacionales. Y otro que me parece fundamental, aquí hay también una disputa política y cultural. No puede seguir siendo la forma de razonar de la población y de los trabajadores de creer de que cuando se cierran ciertas empresas no es culpa ni del libre comercio, ni es culpa de unas políticas de quienes dirigen el país en el Congreso o en la presidencia, sino que termina siendo la culpa de los trabajadores. Por eso casi siempre los trabajadores y los sectores medios y los sectores populares creen que la noción es que todo el mundo tenga un salario mínimo. Hay que cuidar mucho con esa noción porque terminaríamos nosotros mismos clavándonos el cuchillo y favoreciendo a los que están buscando aumentar su tasa de ganancia. Alfredo Mondragón, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado en el Tester que mide lo público. Muchas gracias. Y para terminar, les quiero contar que la semana pasada en el Congreso de la República se dio un importante foro que discutía el tema de las telecomunicaciones y la tercerización laboral. Allí estuvo el Tester conociendo y entendiendo esa propuesta o esas dinámicas que se generan en el país alrededor del tema de las telecomunicaciones. Con esta información les decimos a ustedes muchas gracias y les tenemos la invitación para el próximo martes para que analicemos otro tema de ciudad, de región y de país, para poder entender que lo público se defiende, porque lo público tiene que permitir la construcción de la ciudad donde usted y yo queremos vivir. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Se llevó a cabo el pasado 21 de mayo en el Congreso de la República el Foro de las Telecomunicaciones y Tercerización Laboral, convocado por el senador Alexander López y la amplia participación de Sintra en Cali y trabajadores de las empresas municipales de Cali. En todas las empresas del sector de telecomunicaciones, privadas y públicas, hay un escenario de tercerización enorme. Solo el 30% de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones están vinculados mediante contrato de trabajo. Los demás
están siendo tercerizados a través de outsourcing, cooperativas de trabajo asociado, SAS, contratos sindicales y toda forma de tercerización laboral. Hoy el Estado viene a través del Plan Nacional de Desarrollo fortaleciendo el crecimiento de las transnacionales, quienes deterioran cada día más la condición de los trabajadores colombianos. Es muy importante además que esta revolución digital podamos acompañarla de preservar la calidad del trabajo, del empleo para todos los trabajadores del sector TIC. La posición del gobierno a través del Ministerio de las TICs deja ver su indiferencia con el trabajo decente y el bienestar de los trabajadores en nuestro país. Están contratando una mano de obra barata, una mano de obra que no tenga sindicatos, una mano de obra que no tenga derechos laborales, una mano de obra que no tenga prestaciones extralegales, una mano de obra que sea manejable. Estamos hablando entonces de trabajadores que ya no laboran 8 horas diarias, sino de trabajadores que laboran 16, el doble. Estamos hablando de trabajadores que no tienen descansos dominicales ni festivos. Estamos hablando de trabajadores que no tengan protección en riesgo laboral. Estamos hablando de trabajadores que están siendo vinculados solo por su capacidad laboral, o sea, por lo que hagan. Si no hacen nada, no ganan nada. Y eso es una forma de esclavismo laboral. El futuro de las TICs en Colombia es crítico, siempre y cuando los trabajadores y los colombianos no entiendan la amenaza que genera la dinámica de privatización. Es una tendencia mundial de la remunicipalización del agua potable. Como empresas de acueducto que en gobiernos neoliberales se habían privatizado, hoy están siendo remunicipalizadas. Y valga la pena señalar los ejemplos que él destaca, el caso de la empresa de aguas de París, el caso de la empresa de aguas de Buenos Aires, el caso de la empresa de aguas en Hamilton, en Canadá, casos en Singapur y en Malasia de empresas municipales que han vuelto a ser patrimonio público y que han demostrado que las empresas públicas sí son rentables. Bajo el aval del Estado, las empresas de telecomunicaciones, como en Cali, se ven amenazadas por el paso avasallador de las privatizaciones, mientras el mundo regresa hoy a la nacionalización de las empresas estatales. Simplemente lo mira el servicio de telecomunicaciones no como servicio sino como negocio, cuando en el mundo, el caso México está tratando de devolver, el presidente está tratando de devolver lo que regaló telecomunicaciones, está tratando de devolverlo porque ya dijo que lo técnico no lo dañe lo político. Aquí la política, desafortunadamente, no política bien hecha, está dañando el tema de las telecomunicaciones. Canal Universitario presentó el anterior programa.